Buenos días por la morning. Mire, qué bueno que estamos aquí. Eh, Estamos en el capítulo 19 de Números. Como otros capítulos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, de la ley, sobre todo, este también trae ritos y cosas que tenían que hacer los judíos. eh, que los podemos ver en realidad como símbolos. Son símbolos que ellos apreciaban entonces también por la fe. Estaba comparando yo parecido a lo que nosotros hacemos hoy en día también. Fíjense, por ejemplo, cuando estamos el domingo celebrando la cena del Señor. Estamos en adoración a Dios, estamos juntos, estamos cantando. eh, en otras tradiciones, en otros países, otras religiones, otras culturas, desde los tiempos aquí de los judíos también, habían, por decir, estatuas de dioses que ellos se hacían. Eh, Nosotros nos presentamos en un sitio donde no hay ninguna estatua, pero estamos convencidos por la palabra que Dios está ahí en medio de nosotros, Jesús está ahí con nosotros. Después venimos y comemos para el invitado, para el que no sabe, un pancito. Y bueno, y eso, un juguito o vino, si no consiguen el jugo de uva. Y eso para nosotros, para el cristiano, es sumamente importante. Ese es el momento de reflexión, de comunión, no solamente con nuestros hermanos que están ahí, pero con Dios mismo. Estamos participando en la mesa del Señor. Entonces, estas cosas que pueden parecer insignificantes para otros, para nosotros que llegamos con fe, son sumamente importantes. Y eso es más o menos lo que está pasando aquí. El sentido es, del capítulo 19, que se presenta la impureza entonces. Acuérdense entonces que la impureza era casi o sea, esta era una impureza ceremonial, ¿verdad? El que estaba impuro no tenía que ver con higiene, si estaba sucio de higiene o no, sino que era impuro, incapaz de hacer sus actividades religiosas, por decir. Eh, eh, ajá, ceremonial, ¿no? Entonces, no podía uno estar haciendo cosas, ministrando, acercándose a Dios, si estaba impuro. ¿Ok? Entonces, necesitaba arreglar, necesitaba hacer algo diferente, necesitaba limpiarse. Y en este caso, entonces está hablando es del contacto con los cadáveres, con un muerto. Y podemos pensar, bueno, ¿por qué tiene que ver el muerto con impedirme a mí servir a Dios entonces, ceremonialmente, ¿no? Pero resulta que ya también nosotros aquí sabemos que un cuerpo, por lo menos en descomposición, ya es una fuente de peligro para uno, hasta físicamente, por supuesto, ¿no? Pero en estos tiempos que no se sabía de bacterias, ni de virus, ni de cosas de esas, Dios sí sabía. Y me parece todavía que es más importante lo que muestra el cadáver. El cadáver muestra la fragilidad y lo vulnerable que somos, lo temporal que somos nosotros aquí. Es como que el cuerpo humano
Entonces, es decayente, es finito, es muy temporal. Y nosotros llevamos en nosotros mismos esa fragilidad constante. Fíjate, ahorita estamos hablando por nuestro hermano Gilberto que está, oye, que estaba enfermo, que está mal. Entonces, oramos para que la gente se mejore, no solamente para que no sufra el malestar o la incomodidad que tenga dependiendo de la enfermedad, pero en realidad es para alejarlo lo más posible de la muerte. La enfermedad, una enfermedad, lo que nos lleva es a la muerte. Entonces, todo el día, todo el tiempo nosotros estamos siendo eh, recordados de estas cosas por la vulnerabilidad de la gente que está alrededor nuestro. Entonces, el cuerpo humano, en realidad sí simboliza la vida y la muerte a la misma vez. Por supuesto, estamos vivos, ¿verdad? Pero estamos expuestos a morir cualquier día. Y eso es una realidad entonces que se nos está presentando aquí cuando, parece que la muerte viene como consecuencia del pecado también. Entonces es como un desorden que hay en la creación. Y Dios nos aparta, nos hace ver, nos ayuda a estar alejados también de eso. No podemos estar tocando un cadáver de animal o de persona. Entonces nos expone también a esa fragilidad. Por eso es que pasaba eso. Por eso es que cuando alguien se enfermaba de lepra, de alguna enfermedad cutánea que no se sabía si era infecciosa o no, entonces mira, apártenlo para allá, porque eso puede contaminar al resto de la gente. Y era exponerlo entonces también a la muerte misma, ¿no? Entonces, en el judaísmo, un cadáver es considerado impuro, no tiene que ver con la higiene o con la impureza moral, sino con la incapacidad de hacer, de ejercer, de vivir su fe. Era en algunos casos inevitable tocar un cadáver y la gente se iba a contaminar de todas maneras. Entonces Dios, a través de Moisés, provee esta forma para que la gente que se contamine no quede impura todo el tiempo, sino que vuelva y se restaure otra vez y se haga como un orden otra vez del desorden que hubo. Y hace estos ritos, por decirlo de alguna manera, como los que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, dice aquí el versículo 1, estamos en Números 19, versículo 1. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: el siguiente estatuto forma parte de la ley que yo, el Señor, he promulgado. Los israelitas traerán una vaca de piel rojiza, sin defecto, que nunca haya llevado yugo. Le entregarán al sacerdote Eleazar, quien ordenará que la saquen fuera del campamento y que en su presencia la degüellen. Entonces, aquí empezamos desde colores, es vaca, eh, que no tuviera defecto. O sea, una serie de cosas que uno podría decir, bueno, pero ¿por qué? Y a la final es como que nosotros dijéramos ahorita, ¿por qué pan sin levadura? ¿Por qué jugo de uva? ¿Por qué no lo hacemos de lechosa, de papaya? Sino es con estos elementos. Entonces Dios es específico, nosotros lo que nos queda es obedecer lo que Él está mandando. Entonces, otra vez, en este caso, era para purificar al que había tenido contacto con un cadáver. Se había hecho impuro. Entonces, lo que iban a hacer era, versículo 6, el sacerdote tomará ramas de cedro, otra vez es muy específico con el tipo de árbol que es, y de hisopo, y un paño escarlata, tiene color, lo echará al fuego donde se incinere la vaca.
Finalmente el sacerdote lavará sus vestidos y se bañará. Después de eso podrá volver al campamento, pero quedará impuro. El sacerdote en el proceso de la purificación también quedaba impuro. El que está limpiando, el que está santificando, el que está purificando, se hacía impuro también. El que incinere la vaca lavará también sus vestidos y se bañará y quedará impuro hasta el anochecer. Entonces, la impureza, acuérdense que se transmite por contacto. Si estás ahí y lo tocas, se te pasa para... La santidad no. La santidad tenía que hacerse acercándose a Dios mismo. Un hombre ritualmente puro recogerá las cenizas de la vaca y las llevará a un lugar puro. Aquí hasta ahorita todo es puro, ¿verdad? El hombre es puro, el lugar es puro. Allí se depositarán las cenizas para que la comunidad israelita las use como sacrificio por el perdón, junto con el agua de purificación. Entonces aquí incluye otro elemento, que es el agua, ¿no? El que recoja las cenizas de la vaca lavará también sus vestidos y quedará impuro. Que las cenizas son parte de la vaca, es la vaca. Hasta el anochecer. Este será un estatuto perpetuo para los israelitas, para los extranjeros que vivan entre ellos. Quien toque el cadáver de alguna persona quedará impuro, si es en la guerra, si es en su casa, sea quien sea. Cualquier cadáver que se toque lo hace a uno impuro. Para purificarse, versículo 12, los días tercero y séptimo, especifica el día también. No es cualquier día que lo vas a hacer, son 2 días, el tercero y el séptimo. Usará el agua de la purificación y así quedará puro. Pero si no se purifica durante esos días, quedará impuro. Quien toque el cadáver de alguna persona y no se purifique, contamina el santuario del Señor. Tal persona será eliminada de Israel. Entonces, la gente cuando tocaba el cadáver tenía la oportunidad de purificarse, pero ya dependía de ella también. Tenía ese espacio de tiempo. Si no lo hacía, iba a quedar impuro y ahí se aparta completamente. Es un exiliado entonces. Tal persona será eliminada de Israel, pues habrá quedado impuro por no haber sido rociada con las aguas de purificación. Aguas de purificación. Esta es la ley. Dice el 16, entonces otro escenario, ¿verdad? Quien al pasar por un campo toque el cadáver de alguien que haya muerto en batalla o de muerte natural, o toque huesos humanos, un cadáver que ya está seco, que ya está viejo, o un sepulcro, quedará impuro 7 días. Para purificar a la persona que queda impura, una vacía, entonces se vuelve otra vez con el, con el rito. Entonces, ¿qué pasa con nosotros ahorita? Nosotros estamos en una situación igual. Nosotros somos hijos de Adán en el sentido de que somos gente, somos finitos, desobedientes. Y nosotros estamos en esa, sometidos a la ley de la carne. Lamentablemente, nosotros estamos sometidos a la ley de la carne. Es que la carne siempre nos incita al pecado. La carne nos está llamando constantemente al pecado. Y nosotros necesitamos conscientemente decidir ir hacia el Espíritu. Nosotros tenemos que hacer las cosas del Espíritu. Muchas veces, muchísimas veces, hacemos lo que dijo Pablo allá en Romanos 7. Lo que yo no quiero hacer, eso es lo que hago. Y esa es la ley, hay una ley que tengo en mí, eso es como la ley de la gravedad, como la ley de termodinámica, de que no sé qué cosa, la ley de la carne que nos lleva a pecar, a desobedecer. En ese sentido somos hijos de Adán.
Pero entonces, gracias a Dios que manda a su Hijo, a Jesús. Y nosotros podemos cambiar el estado en el que estamos, de impureza, de muerte. El cadáver somos nosotros. Acuérdense que en Efesios 2 dice, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, Dios les dio vida. Eso es una bendición en la que nosotros, hermanos, no, ese comienzo no tiene voluntad nuestra prácticamente. Estamos muertos en delitos y pecados. Fíjense, por ejemplo, cuando Jesús llama a Lázaro. El Lázaro está muerto. Y Jesús le dice, Lázaro, levántate, sal de ahí. Lázaro, en esa condición de cadáver, de días, no tenía ninguna facultad ni ninguna oportunidad de decidir nada. Él sale porque Jesús le dice. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en delitos y en pecados. Más tarde dice, y todos nosotros nos movíamos de esa manera. Entonces, nosotros no es que solamente tenemos contacto con un cadáver, nosotros somos el cadáver. Apartados de Dios, nosotros somos los cadáveres. Y Dios nos purifica, nos da vida, nos mantiene, nos sustenta, nos bendice. Qué tremendo. Entonces, todo esto que nos apartaba, nosotros, gracias al sacrificio de Jesús, que se hace impuro por nosotros. Jesús no solamente es que se hace impuro por unos días, hasta la noche, sino que es maldito todo el que es colgado en un madero. Y él, aunque no tuvo pecado, llevó nuestro pecado. Él no solamente nos tocó, sino que muere también. Él muere por ti y por mí. Entonces nosotros nos purificamos, su sangre nos limpia, la sangre de Jesús nos limpia. Esa es otra. Nosotros vamos a quien se haya bautizado en el río, o en un bautisterio, o en el mar, o en su casa. Si han visto gente que viene invitada y ve los bautismos, cuando estamos bautizando a alguien y de repente viene alguien por primera vez que nunca ha visto eso. ¿Eso qué? Agua ahí metiéndolo a este, porque se tiene que meter ese con aquel, y porque tiene que meterlo todo. No sabe, no entiende nada. Y resulta que entonces estamos haciendo este estatuto, esta ley que yo, el Señor, he promulgado. Eso lo dijo Dios, eso lo hizo Dios. Entonces nosotros lo hacemos, que para esta gente parece como si fuera que, quién sabe qué. Para nosotros es el momento en que tenemos contacto con la sangre. Ese es el momento de nacer de nuevo. El bautismo es el momento de la reconciliación, del nuevo nacimiento. Somos una criatura nueva. Cuando nos bautizamos, estamos reconciliándonos, estamos siendo adoptados, recibimos el Espíritu Santo, cantidades de cosas que pasan. Por supuesto, recibimos el perdón de los pecados, que es lo que hace que todo esto pase también. Entonces, la voluntad de Dios, de las maneras como Él las puso, tienen sentido para el que las ve espiritualmente. Y nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer. Le damos gracias a Dios porque tenemos vida en Cristo, somos más que vencedores, somos triunfadores. Lamentablemente, fallamos, es como que si tocamos un cadáver. Pecamos, es como, no es como, estamos ofendiendo a Dios. Entonces, vamos a apartarnos lo más que podemos, pero vamos a reconciliarnos también con esa idea de que Él
nos está perdonando constantemente. Dios te está perdonando constantemente. Todos los pecados que cometiste la semana pasada, ayer, Dios te los perdona. Y hoy ya no cuentan. La cuenta está en cero. Y eso es gracias a que Él murió por ti. Jesús murió por ti. Señor, Padre, no le tomes en cuenta ese pecado. Yo pago por eso. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y por eso es que ante su presencia, ante Dios, nosotros estamos limpios, puros, completamente puros. Entonces vamos a orar, vamos a andar hoy como hijos de Dios. Vamos a vivir como que sí estamos, Dios sí tiene comunión con nosotros. No podemos vivir así como que, ay, pero ¿será que Dios me escucha? O será que si le pido ya? No, sí es que nos dé vergüenza el pecado, que nos dé tristeza el pecado, claro que sí. Pero no podemos perder la confianza que Él nos está recibiendo, que Él nos está escuchando, que Él quiere que nosotros tengamos esa comunión con Él. Estamos vivos porque Jesús murió por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias porque a pesar de lo débil que somos, te damos gracias porque a pesar del poco tiempo que nosotros tenemos de vida en esta tierra, tú nos amas tanto, tú nos bendices todos los días, tú nos bendices constantemente. Sí te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestra falta, pero lo hacemos con la seguridad de que tú nos perdonas, de que tú quieres que nosotros estemos aquí frente a ti. Te alabamos, Padre, te damos la gloria y la honra que solamente mereces tú. Te pedimos entonces que nos bendigas hoy, que nos ayudes a gozarnos de nuestra vida en ti, de la libertad que tenemos en Cristo. Te damos gracias por su sangre que nos limpia. Te pedimos la bendición entonces para los que estamos acá y para tu iglesia, para tus hijos, donde quiera que estén. Te pedimos que nos bendigas, Padre. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, te pedimos todas estas cosas y te damos las gracias. Amén.